Buenas, os doy la bienvenida en mi primer vídeo del canal, o quien me esté escuchando en formato podcast, mi primer podcast. Primero de todo deciros que estoy grabando este vídeo en el coche, no era lo que tenía improvisado, lo quería hacer en el aire libre ya que hace buen tiempo, pero bueno, algo la conciencia me ha dicho que tenía que hacerlo aquí y aquí se ha quedado. Primero de todo presentarme, me llamo Marc, tengo 24 años, soy de Barcelona y este vídeo lo quería enfocar en explicaros cómo yo me di cuenta de que quería hacer un cambio en mi vida y qué es lo que me ha llevado aquí y cómo tú también puedes detectar si lo que me ha pasado a mí te está pasando a ti. Pues veréis, yo siempre he pensado que, conforme yo iba creciendo y los acontecimientos que iba viviendo, y me podía dar cuenta de que algo había que, que no era normal. Es decir, siempre todo el mundo pues como que ha hecho lo mismo, siempre todo el mundo como que tenía que seguir unos patrones, no sé, siempre todo el mundo agobiado, todo el mundo igual, y yo siempre he visto que algo que me diferenciaba, es más, cuando yo era pequeño, y lo sigo diciendo, em, yo soy una persona, soy tranquilo, soy muy bueno con los demás, soy muy empático, soy agradable, soy simpático. No porque yo lo diga, es simplemente mi entorno ya me lo ha hecho saber así y yo lo he mostrado así, simplemente es mi personalidad. Y siempre he dicho, me gustaría volver a nacer para... Yo soy una persona que no sé por qué siempre me ha costado encontrar trabajo, ¿no? A pesar de que, he intentado dar lo mejor de mí y demás. Bueno, pues, no sé, hubo una época que me costaba. Y al final encontré trabajo, actualmente el que estoy, ¿no? En el que llevo, pues, este agosto hizo un año, pues llevo un año y 9 meses, casi 9 meses. Vale, pues para ser malo, es decir, porque es lo que os digo, siempre he visto como que era diferente al resto, que algo tenía dentro que no, o sea, que me hacía diferenciarme, ¿no? Y bueno, esto es para ponernos en contexto lo que yo desde pequeño he sabido ver, ¿no? Que yo, bueno, pues la vida que quería, tenía que haber esa vida que yo quería, pero bueno, al final el entorno te hace pensar que no es así, ¿no? Que eso se queda en la imaginación y no en la realidad. Y la realidad es que sí que puedes. Yo he podido llegarme a dar cuenta a raíz de la vida que he estado llevando hasta ahora. Es decir, hasta hace poco, o sea, yo es lo que os he dicho, siempre he sido una persona que ha puesto mucho de mi parte, ¿no? Em, siempre he dado por los demás, siempre he estado aquí y allá, y yo empecé a descubrirme realmente cuando dejé de vivir aquí en Barcelona, donde he residido toda mi vida, donde son mis padres, que tengo mis hermanas. Bueno, mi hermana ahora no está aquí, mi hermana mayor está en otro lado, pero yo me independicé de aquí de mis padres y me quise ir a vivir a un pueblo que siempre me ha gustado. Desde pequeño que voy, la familia de mi padre vive ahí. Y bueno, pues yo desde pequeño supe que iba a estar ahí, y cuando encontré el momento de hacerlo, pues lo hice, ¿no? Me salió una faena de lampista en la que estuve 6 meses. Gracias a esa faena pude irme a vivir ahí. Eso es lo que me mantuvo. Gracias a esa faena también pues pude llegar a sacarme el carnet, ¿no? Y toda mi vida, todo empezó ahí. Claro, pensad que cuando te independizas, sí que es verdad ya que mis padres desde pequeño, ¿no? Tanto a mis hermanas como a mí, pues nos han enseñado pues lo que es tener que hacer todas las tareas,
o sea, prepararte tú mismo, hacer tus cosas. Yo ya antes de mudarme de aquí de Barcelona, pues os digo aquí de Barcelona porque hoy justamente estoy aquí, ¿no? Pues yo ya, por ejemplo, ya me hacía mis lavadoras, viviendo con mis padres y demás, o sea, siempre he sido un chico pues apañado en ese sentido, ¿no? Y es como que cuando tú te vas a vivir solo, a pesar de que yo ahora actualmente vivo con mis tíos y mis primos y mi abuela, pues yo tuve que ejercer lo que es el patrón de mí mismo, es decir, o sea, lo que era el patrón de mis padres lo tuve que ejercer en mí. Sí que es verdad que aquí ya me realizaba solo, ¿no? Pero allí, o sea, cuando te independizas te tienes que realizar tú solo, tú mismo. Obviamente tengo la ayuda de mis tíos y tal, por ejemplo, mi tía que me ayuda y demás, pero al final yo me la acabo haciendo todo, pues lo que tienes que ir a trabajar, te tienes que llevar tus médicos, tienes que pagarte tu comida, tienes que dar dinero en casa. Es como si vivieras solo, simplemente que tienes la compañía de alguien y bueno, pues cuando te falta ayuda de algo, ¿no? Es lo que decía de mi tía, pues te ayudan en eso que te hace falta, pero básicamente es como si te fueras a vivir solo. Entonces ahí es cuando realmente cuando tú cambias tu entorno, ¿no? Aparte cambié, o sea, mi manera de pensar y muchas cosas, te da la libertad esa de cambiar, ¿no? Cuando tú te cambias de donde estabas, realmente te encuentras, ¿no? Y aún así sé que me falta mucho. Entonces me pude dar cuenta de todo lo que conllevaba, ¿vale? A estar solo. Es decir, no estás solo, pero realmente sí. ¿Qué pasa? Cuando yo empecé a estar ahí viviendo, yo iba a trabajar. O sea, ya hacía un año que había acabado los estudios, ¿no? Y bueno, pues simplemente empecé a trabajar porque quería mi libertad económica. La pude ahora tener, actualmente la tengo. Y yo al principio era trabajar y quedar con los amigos, pues ir aquí y ahí, solo centrarme en trabajar. Pero hará cosa de un poco antes de que empezara este año 2024, me di cuenta que quería volver a estudiar algo, como me empecé a dar cuenta que la vida que estaba llevando de ese año que empecé a trabajar no era la que yo quería, porque siempre he sido una persona que ha querido más. Es decir, yo no me podía conformar solo con un trabajo y con quedar con mis amigos, ¿vale? Llevaba una vida no mal, porque realmente me ejercían yo lo que era, ¿no? O sea, yo sí que es verdad que cuidaba mi cuerpo, me iba a comprar yo, me autorrealizaba, pero necesitaba un poco más de un cambio, que no ser solo que ir a trabajar, ir al gimnasio y estar por los amigos, porque al final los amigos sí, muy bien, pero al final cuando tú creces eres tú mismo, estás contigo y nadie va a crecer contigo. Entonces me pude dar cuenta que quise volver a retomar lo que era la vida de estudio, ¿vale? Y a través de mi físico, ¿vale? Yo era una persona antes que llegué casi al límite del sobrepeso, pesaba 98 kilos, recuerdo que tenía 15 y 16 años, fui al endocrino, me dijo que tenía que cambiar el físico si no quería llegar al sobrepeso, y empecé a cambiar mi físico. Y bueno, a raíz de eso me contactó mi entrenador actual, empecé con él, empecé a cambiar mi físico. Y es lo que os digo, yo empecé a trabajar, seguía con mis amigos, seguía con mi físico, pero me di cuenta de que quería retomar el estudio, es decir, me sentía como poco autorrealizado. Este año empecé a estudiar nutrición y a raíz de mi entrenador y demás, y de la faena y todo, me pude dar cuenta que la vida que estaba llevando no es la que quería, ¿vale? Es decir, yo actualmente estoy trabajando de charcutero y yo todo estaba en check, todo ok, cuando yo vi que tenía un sueldo no bien, puede estar mejor, pero bueno, que podía salir yo delante.
Pero a medida que pasaba el tiempo, es horario partido, ir al gimnasio por el mediodía, yo siempre me preparo todo el día de antes, merienda, comida, desayuno, cena, am, ir hasta aquí, porque cuando tienes fiesta, o sea, cuando no vas al gimnasio al mediodía, lo empleas para ir a comprar. Los fines de semana, claro, un fin de semana sí me quedo ahí para descansar y otro fin de semana vengo a ver a mis padres. Claro, mi vida era y es saturada. Y con el cuello aquí, o sea, con todo hasta aquí, y decir, realmente esta vida no es la que quiero, ¿no? Porque al final, bueno, pues tienes que dejar de hacer muchas cosas porque tú como persona tienes también cosas que hacer, ¿no? Pues muchas cosas, muchos planes, pues tienes que dejarlos de lado, ¿no? Y cuando quieres realmente ser alguien, pues es lo que te lleva, ¿no? Y pues yo realmente, a la cosa de este año o así, me he podido dar cuenta que la vida que estaba llevando hasta ahora no era la que yo quería. Pero ¿cómo me he podido llegar a dar cuenta de que esta vida no era lo que yo quería? Simplemente hay mucha gente que quiere empezar de cero y no es así. O sea, te tiene que pasar tampoco algo malo, porque no es malo. O sea, simplemente tienes que encontrarte, te tienes que dar tu tiempo. Y sí que es verdad que tener un trabajo para poder valorar lo que es eso y decir, vale, esta vida que estoy llevando no la quiero. Tiene que haber algo más, ¿vale? Que te diferencie, que te diga, "Mm, no quiero esta vida así, ¿vale?". Porque sí que es verdad que yo apoyo todo lo que es el trabajo, obviamente. Mucha gente, si no hubiese alguien yo qué sé, de mantenimiento, de obrero, de enfermero, de no sé qué, pues no está, o sea, muchas cosas no sabríamos hacerlas. Yo lo apoyo todo, pero he llegado a detectar y a saber que esa vida, porque yo desde pequeño como que me he visto en grande, es decir, yo por ejemplo yo siempre tenía que tener lo mejor y siempre he tenido que tener lo mejor, siempre he tenido que ser el primero en todo, súper competente, siempre respetando a todo el mundo, pero yo siempre me he visto como el que más. Por ejemplo, cuando yo siempre me compraba algo de marca y demás, mis padres me decían, pero Marc, no hace falta tanto esto, tal. Yo le decía siempre a mi madre, mamá, tú no te preocupes que yo, de mayor, esto que me estoy comprando, que tú me estás diciendo que no hace falta, porque al final tus padres lo que intentan, no, pues es llevarte por el buen camino y decirte lo que tienes que hacer, pero que es mejor para ellos, ¿no? Porque al final tienen una cierta edad y ellos pues lo ven desde su punto de vista. Me decía, pero no hace falta. Y le decía, mamá, tú no te preocupes que lo que me estoy comprando ahora me lo podré comprar de mayor por 4. Y no es que yo vaya por el dinero, ¿no? Porque el dinero al final no te hace nada, no te hace feliz. O sea, sí te hace feliz porque puedes, bueno, pues tener tus cosas, ¿no? Pero yo creo que la felicidad va mucho más allá del dinero, porque al final, si no eres feliz, ¿para qué quieres el dinero? Y si no tienes a nadie, ¿para qué quieres el dinero? Si no lo puedes disfrutar, ¿para qué quieres el dinero? Si no sabes cómo emplearlo, ¿para qué quieres el dinero? Entonces era como que yo sabía que algo me esperaba. Y lo que quiero llegar a decir es que yo lo detecté en base a la vida que yo estoy llevando ahora, porque he llegado hasta el cuello y he llegado hasta tener ansiedad de decir no llego a todo. Claro, pensad que en verano ese trabajo es pueblo, vivo en la Costa Brava, agosto llegas a las 9 horas diarias, trabajas todos los días del lunes a domingo y es como entre el gimnasio, entre el trabajo, entre ir a comprar, entre estudiar, entre tal, es como llegas a plantearte, a replantearte la vida y a decir, ¿realmente esta vida es la que hay? No puede ser posible que tengas esta vida o sea, no me entraba, ¿no? Entonces, a raíz de mi entrenador, él es quien me llevó a poder ver, porque me hizo entrar con actualmente los que son mis ahora mentores. Y a raíz de eso pude llegar a ver que la vida que yo de pequeño estaba viendo podía ser real. Pero
pasa que no te lo hacen hacer posible, es decir, todos de pequeños nos imaginamos como esa versión, la mejor versión de nosotros, ¿no? Pero es lo que he dicho antes, siempre que la sociedad, ¿no? Pues te hace creer que eso se queda en la imaginación y que no pasa a realidad. Pero realmente sí que puede ser real, pero tú tienes que ser consciente y tienes que pasar por unos procesos, por eso os digo que lo podéis detectar, pero tenéis que pasar por unos procesos, que es como trabajar, no queráis empezar la casa por el tejado, porque no, realmente te tienes que dar cuenta a raíz de lo que vas viviendo, y yo me he podido darme cuenta de que no quería esa vida a raíz de lo que he estado viviendo. Entonces ellos me han hecho ver que realmente la vida que yo quería y que estaba en mi mente sí que es posible, ¿vale? Y ahora mismo he empezado con todo esto del canal, con todo esto del desarrollo, porque ellos me han hecho ver que la vida que yo siempre me he visualizado es posible. Y simplemente quería daros el primer vídeo, quería que vierais cómo yo he podido ver por qué quería esta vida, y la vida que estoy construyendo es la que quiero, porque al final me ha dado a entender el propósito que quiero, ya sea desde pequeño, lo que he vivido desde pequeño, ya sea mi físico, ya sea mi entrenador, ya sean los mentores, ya sea mi pensamiento. Tengo un propósito, y mi propósito es todo lo que yo he ido viviendo, exponerlo en mí para darlo a los demás. Es decir, ayudar a los demás a ver que realmente cada uno de ellos, cada uno de vosotros tenéis un talento por dentro, y cómo podéis darlo a la luz. Es decir, no quedaros con lo que hace lo típico, ¿no? Que te enseñan, pues, a que tú tienes solo esta vida y solo esta vida, pero no, realmente cada uno tiene su vida por dentro, pero realmente no la estáis viviendo aún. Falta descubrirse por dentro. Y yo, mi propósito es llevaros el mensaje de que podéis tener la vida que queréis, y cómo poderlo hacer, y cómo poder llegar también vosotros a enseñarlo. Es decir, quiero daros a entender que realmente tenéis otra vida, y cómo podéis descubrir esa vida, cómo podéis cambiar vuestro mindset, acompañado de un buen físico también, y de una buena comida, de lo que tenéis que comer. Y todo al final como va compensado, ¿no? Porque no puedes tener un físico en check si no tienes una mente en check. Y no puedes tener una mente en check si no tienes un físico en check. Porque si tú no te ves bien por fuera, no te vas a ver por dentro bien. Y si no te ves por dentro bien, no te vas a ver por fuera bien. Entonces mi propósito es llevaros mi mensaje a vosotros, y que vosotros podéis llevar vuestro mensaje a los demás. Lo que yo os estoy enseñando, que lo podéis enseñar, y así sucesivamente. Y simplemente este es mi mensaje, este es mi primer vídeo de YouTube, mi primer podcast. Espero que os haya gustado, y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.